Carlos Alberto Pérez Cuevas, exdiputado federal local, excoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados Federal. Yo creo que si hablamos de referencias de personajes del panismo a nivel nacional, no solamente en el estado, sino a nivel nacional, pues tendríamos que citar obligadamente a Carlos Alberto Pérez Cuevas. Líder, ¿cómo está? Bienvenido. Alejandro, siempre es un enorme gusto estar aquí en la capital y mucho más en la estación aquí de radio, ¿no? Cadena Azul Radio. Y pues yo saludo a tu auditorio y un momento histórico para el Estado de México, un momento trascendental para el Estado de México. ¿Cuál es el pulso? ¿Qué medida le das a lo que está sucediendo? Porque yo creo que si nos hubiéramos dispuesto a hacer un análisis de las próximas elecciones, hace 12 años, quisiera irme 12, 15 años atrás, era inimaginable lo que hoy está sucediendo, no solamente por ver a todos los partidos reunidos en dos grandes bloques, sino también porque por primera vez en la historia en el Estado de México tenemos la certeza de que va a ser una gobernadora, porque tenemos solamente a dos candidatas, es decir, diferente por donde quiera que lo veamos. Un proceso totalmente distinto y diferente, me atrevería a decir, porque lo único cierto es que va a ser una gobernadora, eso es lo cierto. Y otra cosa cierta es que va a haber un cambio trascendente, porque ganando la coalición que encabeza Alejandra del Moral, es la primera vez en la historia de este estado que habría un gobierno de coalición, un gobierno de distintas fuerzas políticas en las cuales, por supuesto, está el PAN y aporta, en las cuales gobernará el PAN, acompañado de esta coalición, y eso será un hecho histórico. Y no, era impensable prácticamente que las fuerzas que comúnmente contendían hoy se encontraran unidas. Pero no es nuevo. Ya vivimos un proceso así de coalición en los ejercicios de la elección pasada en los ayuntamientos. Eso permitió que hubiera un cambio en el control político del Estado, porque Morena tenía mayoría en la Cámara de los Diputados, aquí en el Congreso local, y también tenía la mayoría de municipios. Bajo ese proceso de coalición, Acción Nacional recupera nuevamente el Corredor Azul, gana municipios muy importantes, desde los más importantes del estado, y la correlación de fuerzas cambia. Ahora el mecanismo será que hemos echado toda la carne al asador, seguimos trabajando, estamos apoyando en este proyecto a Alejandra del Moral para que sea la próxima gobernadora del Estado de México. ¿Cómo ha sido este proceso, particularmente ya hablando del estatal, de este tiempo de campaña, en estricto sentido? ¿Cómo ha sido para el PAN acompañar la expresión del PRI y de la candidata emanada de esas filas? Bueno, dos son los elementos que mueven al PAN a trabajar en este sentido y de alguna manera dos experiencias concretas. Los dos elementos que lo mueven son que Acción Nacional siempre ha querido, como su lema lo dice, una patria ordenada y generosa, una vida más digna para todas las personas, y en este momento la dinámica que vive el país no es la mejor. No es la mejor en delincuencia, no es la mejor en democracia, no es la mejor en desarrollo económico, por grandes problemas nacionales, que de suyo ni siquiera los menciono porque la ciudadanía los vive, los siente, los palpa todos los días. Y entonces el PAN ha estado para construir una gran coalición que permita en el Estado tener un gobierno que construya, que tenga propuestas, que tenga acciones de gobiernos específicas, en las cuales varios de los planteamientos que hemos hecho pues están recogidos en la plataforma con Alejandra del Moral. Ese es un tema. Y uno segundo, Acción Nacional tiene una larga vida parlamentaria. Y en el Parlamento no existe ley que salga si no es mediante acuerdos, si no es mediante suma de esfuerzos con las otras fuerzas políticas, y me parece que esos dos elementos han permitido que el PAN hoy vaya en una coalición muy sólida, y los hechos son que ya venimos de otras coaliciones, que la ciudadanía hoy está exigiendo que haya una coalición de oposición al régimen gubernamental, porque pensamos, observamos y tenemos pruebas de que ha habido limitación a las libertades, de que hay un ánimo de choque y combate contra todo lo que suena a adversario, sea social, sea empresarial, sea político, y me parece que en una vida democrática la expresión de las fuerzas políticas que no son en este momento gobierno a nivel federal, pero que sí lo son, por ejemplo, a nivel estatal con el PRI, pues tengamos la posibilidad de construir esta coalición para garantizar que en el Estado de México pues sigamos una vida democrática, una vida transparente y una vida de construcción en beneficio de los ciudadanos. ¿Qué le aporta el Partido Acción Nacional a una contienda como la que estamos viviendo hoy en día, líder? Bueno, Acción Nacional aporta mucho, aporta una gran historia, aporta propuestas específicas y concretas, aporta liderazgos, y me parece que en este proceso uno de los elementos sustanciales que el PAN tiene es que entró a la coalición no solo de dicho, sino de hecho.
Y entonces vemos a los panistas en toda la entidad, en todo el estado, trabajando desde la trinchera que le corresponde. Desde el militante que va y toca las puertas, desde el que todos los días se levanta y entrega un volante, hasta las estructuras formalmente del partido en la forma de organización que está establecida en el propio Comité Directivo Estatal, con reuniones de campaña, con mítines, con encuentros, con actividades, con acompañamiento y, por supuesto, permanentemente acompañando a Alejandra del Moral en sus eventos, en sus actividades. Y bueno, trabajando muy duro para también uno de los elementos que no se ve, pero va a ser esencial para el día de la elección, que es la estructura que cuidará los votos, que estará representando al instituto político, al PAN concretamente, y a la coalición el día de la jornada electoral, el 4 de junio. Los números pues no les favorecen desde el principio, Carlos. Hoy y tenemos quizá un poco más de 9, 10 días que la candidata de PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, aseguró estar en un empate técnico con cifras que aún al menos no han sido públicas. ¿Cómo se maneja el aspecto de las encuestas? Bajo un asunto muy serio y sustancial. Las encuestas son una fotografía, las encuestas son un referente para tomar decisiones, pero también los tomamos con mucha tranquilidad, pero también con mucha prudencia. Porque en el proceso electoral anterior, Delfina hoy sería gobernadora, y 2017. No fue así, 2017, pero además también en el proceso anterior de municipios, prácticamente arrasaban la elección en el Congreso y en los municipios, todas las encuestas los daban triunfadores y la verdad es que no es así. Y ni siquiera mencionar casos en otras entidades, ¿no? Donde ha habido hasta 20, 30 puntos de diferencia que no estaban marcados. Y resulta que aquellos que aparentemente no iban a ganar, ganaron. Me parece que es un caso en el Estado de México y el Estado de México es una clave. Tú recordarás que en todo el país le dicen al Estado de México el laboratorio político, que mucho de lo que aquí sucede se replica en el futuro, pero la realidad es que la actividad también de los diversos partidos se va a enfocar al día de la elección. Y mucho tiene que ver también con una ciudadanía que al menos estamos viendo que va a salir a votar. Y al menos lo que expresa la ciudadanía civil organizada, los que participan, es que no acompañarán un proyecto distinto, en este caso al de Alejandra del Moral, en nuestro caso al Partido de Acción Nacional y en el caso global a la propia coalición. Vemos una serie de rechazos, no por cuestiones que uno diga respecto de los adversarios, ¿no? De corrupción, de manejo de diezmos, de recursos que le han quitado a sus trabajadores, de cuentas que no han solventado, de culpas entre si es el partido o soy yo quien me llevé el dinero. Y bueno, me parece que ese es un tema que justo el día de hoy, Alejandro, justo el día de hoy en el segundo debate, que estamos ciertos que ganará Alejandra del Moral, pues la enfilará hacia ganar la elección y ser la próxima gobernadora. Ganamos la elección pasada contra todo pronóstico, en el caso de los municipios, ha ganado la campaña, ganó el anterior debate, ganará este segundo debate y sin duda con ese trabajo conjunto que el PAN aportará todo lo que corresponda con el esfuerzo que tiene como partido político, Alejandra del Moral será gobernadora. ¿Listos para el debate de esta noche? Listísimos. Alejandra, aparte de que ha tomado unos días para prepararse, la verdad es que es una mujer que en la práctica, en los hechos, en la realidad, es muy preparada. Uh-huh. Ya ha sido gobernante, ha tenido responsabilidades federales, estatales, municipales, ha caminado en diversos momentos el Estado de México, los municipios, conoce la realidad y me parece que también es una candidata muy cercana, escucha, atiende y en consecuencia, sin duda, aparte de las propuestas, esto lo llevará a políticas públicas, acciones de gobierno y sin duda un auténtico gobierno cuando gane la elección. Está con nosotros Carlos Alberto Pérez Cuevas, exdiputado federal, exdiputado local, excoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados Federal y bueno, pues uno de los activos más importantes, me atrevo a decir, dentro del panismo a escala nacional. Hoy invitado especial en Cadena Azul Radio en estos micrófonos, en esta cabina y bueno, pues tal como ustedes lo solicitaban desde temprana hora que pues nos pedían participar, Carlos, directamente contigo, hacerse presente, los radioescuchas a través de sus mensajes y nos escriben sobre una empresa, dicen hay una empresa Bionatur y preguntan por qué no ha hecho nada el PRI o el PAN, qué haría para cambiar lo que está sucediendo con la empresa Bionatur que ha sido tan criticada por supuestamente intervenir en los procesos productivos del campo en esta región del norte del estado. Bueno, lo primero que habría que decir que quizá como partidos políticos es muy acotado lo que puedan hacer los partidos. Uh-huh. Si la pregunta va encaminada en qué podrá hacer Alejandra del Moral como gobernadora, me parece que mucho. Y yo creo que uno de los primeros elementos es que habrá que estudiar el caso. Porque este es un caso concreto.
Hablar de un gobierno del Estado es hablar de miles de millones de pesos, es hablar de una cantidad enorme de proyectos en los diversos temas, pero en este caso concreto del campo y de una empresa específica, pues habrá que hacer un estudio detallado de qué impacto ambiental tiene, de qué permisos se cuentan, de qué actividades son las que realiza, y si hay afectaciones o daños al medio ambiente, al campo, pues me parece que cualquier gobierno honesto, íntegro, sensato tendrá que actuar, como será el caso sin duda de un gobierno de Alejandra del Moral. Preguntan también en Ixtlahuaca, es Juan Carlos de Ixtlahuaca de Rayón, excelente día al exdiputado Carlos Alberto. Una pregunta, ¿por qué en Ixtlahuaca, preguntan, no pueden sacar a personal que lleva muchos años en la presidencia? Nada más los mueven de puestos y siguen ahí elaborando. ¿Esto a qué se debe? Déjeme decirle que viven muy bien, pero muy bien, afirman. Sin duda será un caso que habrá que analizar. Me parece que lo que hemos planteado como Acción Nacional y es lo que le aporta a esta coalición y en su momento al gobierno es que las personas adecuadas en los puestos adecuados. Habrá que revisar tanto a los que están, pero también a los que vendrán, para que en verdad realicen un desempeño en favor de la comunidad. En este caso es un tema concreto de Ixtlahuaca, pero así debe de ser en todos los municipios, así debe de ser en todo el estado, para que verdaderamente vayan a ocupar las posiciones y los puestos personas que se precien de ser servidores públicos y vayan a servir, y no a servirse, que me parece es el reclamo que se da, y al menos Acción Nacional es lo que ha planteado en los acuerdos, y es lo que estará vigilante para tener una vida limpia, una vida honesta, y un trabajo de un gobierno que sirva verdaderamente a la gente. Con respecto al panismo, Carlos, nos escribe alguien en la audiencia, no nos dejan el nombre, pero me parece una pregunta que yo sé que te gustará responder, porque cuestionan sobre si el partido, el PAN, perdió la mística en su esencia al unirse con el PRI y el PRD. No, en absoluto el PAN no ha perdido ni un ápice su congruencia histórica, no ha perdido ni un ápice su doctrina, sus principios, sus valores. Me parece que por el contrario lo reafirma. La condición que vive el Estado de México y la condición que vive el país obliga a que como instituto político sobrepongamos por encima incluso del interés legítimo como partido el interés netamente de los ciudadanos. Vamos, siempre lo hemos hecho, pero hoy estamos obligados a que si no se rescata la democracia, a que si no se rescatan las libertades, a que si no le damos valor, por ejemplo, en el ámbito nacional y estatal al INAI, al acceso a la información para saber qué hacen los gobernantes, a que si no respetamos al árbitro de la contienda, en el caso nacional el INE, en el caso estatal el IEM, para que dirijan elecciones verdaderamente libres, abiertas, ciudadanas, entonces estaríamos perdiendo el rumbo. No es solo competir, por supuesto que la naturaleza de los partidos políticos es competir y tratar de presentar los mejores proyectos, pero en este momento concreto de 2023, de la elección a gobernador del Estado de México y en su momento de la elección de presidente de la República en el 24, al PAN lo ha obligado a hacer una reflexión muy profunda de decir dónde pone todo su capital para salvar estas libertades, para tener esas instituciones y para tener un buen gobierno. Y en este momento es ese gobierno de coalición, que nótese, no es una suma al PRI, es un conjunto de partidos políticos, incluido el PRI, junto con el PAN, con el PRD, con PANAL, que estamos proponiendo una nueva forma de gobernar que, insisto, el Estado de México será laboratorio político porque es la primera entidad en el país que tendrá un proceso de gobierno de coalición como tal y que estoy seguro que dará resultado. Entonces, nótese, no es una suma de A con B, sino es un acuerdo en aras de un interés superior, que en este caso son los ciudadanos, la democracia y el Estado de México. Con un gobierno de estas características, el PAN entonces estaría listo para encaminar esfuerzos por primera vez en la historia para el Estado de México, para la gubernatura del Estado de México, si es que pues, los votos lo permiten de esa manera. Sin duda, una vez que el voto favorezca a Alejandra del Moral como cabeza de este proyecto de coalición, como gobernadora, el PAN está listo en todos los sentidos, listo con cuadros preparados para ocupar las funciones que corresponden en su momento, listo con principios, con valores, con doctrina a implementar en un nuevo gobierno que en lo suyo tendrá que ser también un gobierno humanista. Y listo, por supuesto, a llevar políticas públicas concretas, acciones de gobierno específicas en torno a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la anticorrupción, en torno a los derechos de la sociedad, de las familias, en torno al crecimiento del desarrollo social, al derecho a la salud. En fin, temas que el PAN siempre ha tenido en su agenda, que ha defendido
y que me parece seguiremos defendiendo permanentemente. ¿Cómo lograr la diferencia, Carlos, en una dinámica donde estamos hablando pues, de los mismos problemas? Lo señalabas bien. Sabemos los mexiquenses que le duele al Estado de México. Prácticamente la respuesta podría ser la misma sin distingos de la bandera política. Pero entonces, ¿cómo distinguir a una fuerza política de otra? Hablando en concreto de estas dos intenciones en el proceso electoral. Me parece que un gran ejercicio, yo tuve oportunidad de trabajar en ese junto con otros liderazgos de los diversos partidos, fue la construcción de una base que en este momento fue la plataforma electoral presentada. Y me parece que ahí ya no hablamos de una sola visión de uno solo de los partidos o de todo, sino hablamos de una visión de un gobierno de coalición, en este caso encabezado por Alejandra del Moral, y eso permitirá hacer un gobierno mucho más claro, mucho más eficaz, porque ya partimos de una ruta. Esa plataforma electoral se tendrá que convertir después en un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno tendrá que tener políticas públicas, acciones de gobierno, presupuestos específicos, y entonces ahí ya arribamos a una forma distinta de resolver los problemas. Coincido totalmente contigo, Alejandro. Los mismos problemas, pero la gran diferencia será que habrá muchas más y mejores soluciones. Soluciones aplicadas a través de lo que ya se está proponiendo actualmente dentro de la gira de trabajo de Alejandra del Moral. Sí, en gran medida muchas de las propuestas están establecidas ahí, pero también habría que decir una cuestión. Muchos de los problemas también se resuelven una vez que los tiene uno de suyo de frente ya en lo concreto, y entonces sin duda habrá muchas otras formas de resolver los problemas también. Estamos platicando con nuestro invitado especial, exdiputado federal, exlegislador, pero además uno de los liderazgos más notables dentro del panismo, Carlos Alberto Pérez Cuevas. El pulso que se tiene, pues ya prácticamente, que son 17 días, ¿no? Hasta el día de la elección. Un par de semanas, prácticamente. Ya prácticamente es seguir esta estrategia tal como la tenían ustedes prevista para Alejandra del Moral. Como toda estrategia, es una cuestión que se analiza día a día, se van viendo los escenarios, vamos viendo las realidades, vamos midiendo el pulso ciudadano, y más que cambios y cuestiones, es reafirmar. Si está planteada como la hemos visionado, sin duda viene la etapa más difícil, hay que echar toda la carne al asador, hay que estar en la defensa de las casillas, hay que estar cubriendo todas ellas y hay que estar trabajando. Hoy estamos enfocados, el día de hoy concreto, en el debate, porque el debate es una oportunidad enorme de poder confrontar ideas, proyectos, pero también personas, carismas, conocimientos, realidades que no se pueden ocultar, porque por ahí se han filtrado videos de algunos que están hasta actuando y lloran y hacen. La gente, a lo mejor parafraseando algún aspecto, la gente es sabia, la gente sabe concretamente y me parece que no se le puede engañar. Puede ser que tal vez se le engañe un día, pero no siempre. Y yo creo que el debate va a servir para eso. Ojalá de parte de los adversarios estén a esa altura, ojalá debatan. Porque también poner límites al debate, no me pregunten tal cosa, no aborden tal tema, cambien a quien va a ser el moderador, me parece que entonces ya no es un debate. Que ya se cambió. Pero a la posibilidad del debate sí se cambió a la moderación, pero yo creo que es una señal, y así lo ha expresado Alejandra del Moral, de parte de la coalición que ella encabeza, pues que queremos debatir, que queremos apertura, que queremos diálogo, y ok, si ellos creen que con eso se puede dar, adelante, se ha concedido. Vamos a ver que hoy estén a la altura, que verdaderamente pueda ser, pero yo estoy seguro que la preparación de Alejandra del Moral, el conocimiento, las ganas, el ímpetu de ser gobernadora, hoy la llevarán a triunfar en este segundo debate. A la audiencia de Cadena Azul Radio, ¿qué le podemos decir? ¿En dónde deben de poner el foco de atención esta noche en el debate? Bueno, principalmente yo insisto en el carisma y en la claridad de quién puede plantear cómo se resuelven los problemas. Y luego me parece que en cada una de las formas y propuestas de solución de los problemas, pero uno muy importante, en quién es cada quien. En la trayectoria, en las acusaciones, en lo que no se ha demostrado. Entonces me parece que ahí habrá que estar muy atentos, porque de la noche a la mañana nadie cambia. Y entonces en ese contexto, una cosa que sí tenemos que decir es que del lado de nuestros adversarios hay muchas cuestiones. Si nos pusiéramos en un plano condescendiente, lo dejaremos en dudas. ¿Que hay corrupción? Es una duda, señora, resuélvalo, salga y diga, no soy corrupta, no me llevé el diezmo, no maté tal cantidad de perros. Y ya se resuelve. Pero en el caso de Alejandra del Moral, hasta este momento no ha habido ninguna acusación directa, no hay ninguna presunción de ningún otro tipo, no hay un ataque directo en el cual se diga que tiene tal o cual pendiente, y me parece que eso la ciudadanía lo tiene que valorar y lo tiene que
evaluar. Y luego ya las propuestas concretas. A reserva de lo que suceda en el proceso electoral, el día de las casillas, el día de las elecciones, a razón de lo que suceda, a reserva de lo que suceda con el número de votos, parece ser que el partido inicia ahí, me refiero particularmente a la Acción Nacional, inicia en un momento o reinicia un momento interesante. Ahí se ve movimiento al interior del partido. ¿Es por lo que va a suceder en 2024 o simplemente es una recomposición lógica, Carlos? Habría que, en honor a la verdad, hablar de un proceso que ya lleva algunos años. En el PAN del Estado de México, donde hay muchos liderazgos muy importantes, donde se le aportó una enorme cantidad de millones de votos a los ejercicios presidenciales anteriores, había habido etapas y momentos en que el panismo no se ponía de acuerdo, en que no trabajaba en conjunto, en que había unas fricciones tan fuertes que ganaban unos y se iban los otros y no caminábamos. Desde hace varios años ha habido acuerdo, ha habido diálogo, ha habido construcción y me parece que eso ha zanjado grandes problemas que hoy ponen al partido en esta coalición como un gran aporte, como un gran activo de esta coalición, porque todo el mundo anda en la calle, en el PAN todo el mundo está haciendo su chamba, en el PAN todo el mundo está trabajando a favor de Ale del Moral, aunque no es nuestra candidata orgánica, es nuestra candidata por aceptación, por asimilación, por convicción, y entonces en esa medida el panismo ha estado trabajando. Y entonces eso lo pone en una ruta muy clara, de liderazgos, de trabajo conjunto, de participación, y bueno, viene este proceso que acaba el 4 de junio en una primera etapa, pero el país está en una dinámica muy grave que nos obliga a estar pensando también en su momento en el 24. ¿Qué va a pasar con la siguiente elección federal de presidente de la República? Y ahí el PAN tiene mucho que decir, mucho que aportar y mucho que hacer, pero también en un tema que tendrá que ser sí o sí el control de quien pueda ganar la siguiente elección presidencial o el impulso o apoyo, que es el Congreso. Y entonces habrá que centrarse también en el Senado de la República, en la Cámara de los Diputados Federales y, por supuesto, en la Cámara de los Diputados Locales, para que estos existan de contrapeso y de apoyo a cada una de las acciones y políticas públicas de los gobernantes. En honor a la democracia, ¿no? Claro, me parece que si la democracia se pierde, si el Instituto de Transparencia se pierde, si el árbitro electoral se pierde, si perdemos a la ciudadanía, perdemos todos. Perdemos todos. En una democracia por lo menos hay ganadores y otros que no ganan, pero seguimos en la dinámica y en la lucha. En una falta de democracia hay imposiciones, hay autoritarismos, hay control de libertades y me parece que ese escenario no le conviene absolutamente a nadie. Yo prefiero ver mejor y hacer lo que sea necesario y haré lo que corresponda tanto en el PAN como en mis actividades públicas y privadas, lo mejor que sea para México, para el Estado de México y para México. Porque tú y yo tenemos una característica que a algunos a veces les parece como chocante, pero no, es una realidad, somos doblemente mexicanos. Somos mexicanos por patria y por provincia, y a mí me gusta decir que como doble mexicano, que es mucho orgullo, también es doble responsabilidad. Bueno, ¿no? Sí. Y entonces como doble mexicano es doble responsabilidad por la patria chica y por la patria grande. Carlos Alberto Pérez Cuevas, exdiputado federal, uno de los liderazgos del PAN, que está activamente trabajando en medio de la campaña con Alejandra del Moral. ¿Qué sucederá mañana? ¿Cómo amanecemos mañana de acuerdo a tus previsiones con respecto a la intención de voto? Mira, mañana amaneceremos como estamos hoy, muy contentos, muy echados para adelante, con mucha claridad. No es aventurarnos ni pensar que todo está hecho, pero me parece que la preparación, el trabajo, lo que ya ha demostrado Alejandra, el día de hoy solo se refrendará. Refrendará que es la mejor candidata, refrendará que es el mejor proyecto, refrendará que entonces todos juntos en esa coalición vamos a ser el mejor de los gobiernos y me parece que hoy entonces el triunfo está garantizado. Mañana pienso que hay que levantarse con mucha alegría, con mucho ánimo, pero sin perder el rumbo del 4 de junio, de seguir trabajando, seguir tocando puertas, seguir convenciendo gente y seguir haciendo todo lo que corresponda en la campaña para poder lograr este triunfo.